Hola amigas y amigos, siempre os pregunto ¿cómo estáis? Y al otro lado, con la intención de recibir esa respuesta de bien o bien sin entrar en detalles, como dijo una vez el gran Joan Manuel Serrat. Hoy un nuevo episodio de esta serie Actuando, el proceso de comunicar, de relacionarnos con las personas. Todo esto surgió de mi experiencia en los escenarios y en las aulas, pero luego me di cuenta que eso de comunicar, eso de actuar, lo hacemos cada día, desde que nos levantamos y en cualquier de los diferentes escenarios que nos encontramos en el día a día. Un podcast que ya llevo unos cuantos capítulos y que podéis seguir en esta plataforma que lo estás escuchando y también en otras como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y también la versión en YouTube en el canal Actuando, porque a veces me habéis preguntado cuál es el canal de YouTube. Yo tengo en este momento varios canales, pero los principales son el canal Actuando, que es un canal muy reciente, que lo inicié con este podcast, es muy reciente, pero ahí, aparte del podcast, de todos los episodios del podcast en versión YouTube, también tenéis conferencias, fragmentos de programas de televisión que he realizado y bueno, toda la parte está que me encaja más en un canal de YouTube como este de Actuando, más de como comunicador, y el otro canal que tengo es el como pianista, en donde tenéis toda mi obra para piano, mis grabaciones, mis videoclips de esos 15, casi ya 15 trabajos discográficos. Tanto uno como otro, pues soy yo, soy el mismo, ¿no? El título de hoy, la expectativa del silencio. ¿Lo oyes? No se ha parado, no se ha parado. No se ha parado el podcast. ¿Ya habéis mirado el reproductor? ¿A que sí? ¿Qué ha pasado aquí? Es que os he preguntado si oías el silencio. ¿Es eso el silencio? Es eso el silencio, es la ausencia de sonido. Es una definición muy fácil, ¿no? Pero como a mí me gusta mucho darle vueltas a las palabras para ser conscientes de ellas, ¿qué tal si primero definimos lo que es el sonido? Porque si el silencio es la ausencia del sonido, pues bien, tengo que saber qué es el sonido. Para decirlo de una manera muy práctica y muy fácil, el sonido es una vibración que generan dos cuerpos que chocan entre ellos. Para que se produzca un sonido tiene que haber dos cuerpos que choquen. Y ahora estoy con mis manos en el teclado, en el piano, en donde estoy haciendo esta música de fondo. Pero si ahora levanto las manos de mi piano y hago una palmada, lo que he producido es un choque entre mis dos manos que han producido una vibración que ha viajado por el aire y en este caso ha llegado a mis oídos, pero también a mi micrófono que está grabando, ¿no? Por tanto, tiene que haber un contacto, un choque, pero no penséis que siempre debe ser un choque fuerte o agresivo o muy explícito como he hecho yo ahora, ¿no? Por poneros un ejemplo muy fácil, la voz, ¿no? La voz, cuando tú hablas, lo que estás haciendo es que pase aire, que el aire ya es un cuerpo físico, pase un aire por el músculo de la voz, de esas cuerdas vocales que no os imaginéis que son como unas cuerdas de guitarra ni mucho menos, sino que es como un pequeño orificio muscular y al pasar por ahí el aire roza con estas cuerdas vocales y se genera el sonido que sale de tu boca, ¿no? de tu cuerpo. Claro, si no tienes aire no podéis hablar. No hagáis la prueba ahora, porque aún queda un poco de minutos de episodio y creo que lo escuchéis bien. No hagáis la prueba de hablar sin aire, ¿eh? Pues bien, el sonido, que es esta vibración, se transmite sobre todo a través del aire, nos llega a nosotros a través del aire, que sería su principal medio conductor, sería el medio gaseoso, pero también puede ser por medio líquido. El sonido también se transmite, también viaja por el agua, ¿no? Recordad esas experiencias en la piscina, cuando os ponéis debajo del agua y habláis y decís cosas, o ponéis un altavoz sumergible, por supuesto, y escucháis música, ¿no? Los animales, los grandes animales marinos, ballenas, se comunican a través del sonido que emiten debajo del agua y que viaja a miles y a miles y a miles de kilómetros, ¿no? Por tanto, el sonido también viaja por el estado líquido. Y el sonido también viaja por el estado, ¿cuál nos queda?
¿Cuál nos queda? El que estudiamos en física en el cole, ¿no? El medio sólido. Este es el que a veces cuando yo en las clases lo pregunto se me quedan mirando como diciendo, no, ¿por el estado sólido? Claro que sí, el sonido también viaja por el estado sólido. Es por eso que tú a veces escuchas la voz o la televisión de tu vecino como si tuvieras a tu vecino y a su televisión en tu casa. No es por el aire, porque para que el aire viaje, para llegar a tu casa tendría que salir de su casa, bajar por la escalera, entrar en tu puerta y ese aire no viaja de esa manera, ¿no? De una manera tan clara. Estás escuchando la televisión de tu vecino gracias a que el sonido viaja de manera física, por un estado sólido. Es como escuchar si viene el tren poniendo la oreja en la vía. Siempre que pongo este ejemplo en mis alumnos les digo, sobre todo, si hacéis este experimento tenéis que ser dos. Uno que pone la oreja y el otro que está mirando si viene o no viene el tren. Pues bien, ya que hemos definido el sonido, que nos llevaría a un capítulo un poquito más físico, ¿no? de acústica sonora. No descarto que un día lo haga, pero de momento ese pequeño avance de lo que es el sonido. Ahora ya podemos afirmar que cuando no existe ese sonido, lo que existe es el silencio. Pero ya os digo, ya os avanzo, que el silencio total no existe. Claro, no existe. Yo he dejado de hablar, he dejado de tocar, era un silencio que yo he provocado, pero en donde tú estás ahora, estás escuchando siempre algo. Siempre hay algo que suena. En una biblioteca silenciosa hay siempre ruido. Si lo medimos, pues, que es como medimos la intensidad del sonido por decibelios, en una biblioteca silenciosa sería 40 decibelios. En una clase que estás en silencio, estás escuchando el sonido del proyector, el ruido que hace el ordenador. Cuando estás en casa y estás en silencio, estás escuchando el ruido de la nevera. Es que es imposible estar en silencio. Pero si nos vamos ya a buscar algo mucho más científico, os hablo de una cámara que le llaman anecoica. La cámara anecoica fue creada en los laboratorios Orfield, en Minnesota, Estados Unidos, ya hace muchos años. Y tiene el récord Guinness que esta cámara, cuando estás dentro, esta cámara absorbe el 99,99% del sonido que se produzca en esa sala, en esa habitación. Vamos a comentar ahora un par de cosas muy importantes. Primero, que en esta cámara anecoica, que está preparada dentro con una cantidad de absorbentes brutales como para que absorban el sonido. Recordemos que el sonido que viaja por el aire, como hemos dicho antes, tiene su final, tiene su muerte, por decirlo de una manera, en los materiales que lo absorben. En este caso, en esta sala, casi el 100% del sonido que se genera se absorbe, con lo cual es lo más cercano al silencio absoluto. Pues es una cámara en donde un ser humano no puede permanecer ahí dentro más de 45 minutos porque empezará a estar en un estado de locura. Nuestro cerebro se ha creado, si tenemos el privilegio evidentemente de tener los oídos sanos y poder escuchar, si tenemos ese privilegio vital, el cerebro está preparado para escuchar siempre algo de sonido. De hecho, ya sabéis que nos orientamos para poder estar en equilibrio cuando estamos de pie, cuando estamos andando. Estamos siempre, porque nuestro cerebro a través del oído está calculando distancias y espacios. De ahí viene la explicación de cuando no hay sonido, cuando no podemos escuchar bien porque estamos resfriados y tenemos la nariz, los oídos tapados completamente, somos más propensos a desequilibrarnos. Y también tenemos claro que cuando las personas nos hacemos mayores y empezamos a perder el sentido del oído, porque es un sentido que se va desgastando, cuando una abuelita o abuelito no escucha muy bien, tiene más peligro de caer. No solo porque físicamente sus piernas no aguanten, sino porque no tiene el sentido del oído para poder mantenerse en equilibrio. Por tanto, un ser humano necesita escuchar poco o mucho, pero siempre necesita tener activo el sentido del oído. Y una cosa súper curiosa, que seguramente cuando os lo diga pensaréis, ¡hala! Es verdad, no me había dado cuenta en eso. Y es algo muy sencillo. El sentido del oído, en donde captamos el sonido, es el único de los 5 sentidos que no podemos desactivar voluntariamente. Venga, ahora estáis pensando, lo que acabo de decir. No podéis desactivar
el oír o el no oír. No vale pensar que sí, me pongo unos tapones en los oídos o me tapo con las manos. No, 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 no. Eso es crear un obstáculo. Eso es crear un obstáculo entre el exterior y tu oído. Eso es crear un obstáculo artificial. Yo digo, sin hacer nada, tú no puedes cerrar los oídos. Por ejemplo, si ahora yo te digo, no escuches mi piano. Es imposible, lo has escuchado. Sí que puedo decirte, no mires lo que tienes delante. ¿Y qué harás? Cerrar los ojos. Puedo decirte, no huelas la fruta que tienes delante y podrás no olerla. Puedo decirte, no pruebes, no muerdas esa manzana y no pruebes con el sentido del gusto y puedes no morder la manzana. Eso no quiere decir que puedas imaginarlo, ya os lo he dicho antes, pero no puedes voluntariamente no querer morder esa manzana y comerla. Puedes decidir, otro sentido del tacto, puedes decidir no tocar. Puedes decidir no tocar la mesa que tienes delante, puedes decidirlo. Pero no puedes decidir dejar de escuchar. Añado que el hecho de que no pueda cerrar mis oídos, y hago un pequeño paréntesis, es diferente hablar de que, oye, que no me estabas escuchando. Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero tu oído siempre está recibiendo información sonora, siempre. Y es tan así que durante muchas épocas de la historia, y diría que es lo típico, ¿no? En las guerras hace siglos y tal. No, no, no. Hoy día también, lamentablemente, hay guerras. Pues se utilizaba el sonido como herramienta de tortura. ¿Por qué? Pues porque te pueden someter a ruidos muy intensos y sin que tú puedas hacer nada. Simplemente, pues bueno, en las torturas era atar las manos para que no pudieras taparte los oídos y emitir sonidos muy fuertes en tus oídos sin que pudieras hacer nada. El oído llega un momento que del dolor inmenso que sientes empieza a sangrar y es una tortura, bueno, increíble. Además, el sonido, la música, se ha utilizado como sistema de... Por ejemplo, lo escuché hace un tiempo, para disolver una manifestación. Leí que en uno de estos países, que ahora no me acuerdo porque la anécdota me ha venido ahora a la mente, había una manifestación de personas que se quedaron ahí en la calle y no pensaban moverse en días, una manifestación de mucha gente. No había manera de desalojarlos. Había dos opciones, desalojarlos por la fuerza a nivel policial o tuvieron una idea que yo creo que es brillante. Pusieron música con unos sistemas de altavoces brutalmente fuertes, de aquello que no podían hablar entre ellos, y pusieron la misma canción en bucle, sin parar, durante horas. Os puedo asegurar que la manifestación se disolvió. Porque el oído no puede dejar de escuchar. A los que, mira, se me ocurre ahora, a los que me hagáis un comentario, me escribáis y me preguntéis alguna cosa sobre este capítulo, sobre la expectativa del silencio, anecdóticamente os explicaré cuál era la canción que pusieron en bucle en esta manifestación. Os va a hacer mucha gracia. Pues bien, hoy estamos hablando del silencio, del sonido, de la expectativa que nos genera el silencio. Y una de las preguntas que hago yo en la facultad, les digo, oye, la música, cuando hablamos de música, es sonido, ¿eh? Sí, es sonido. ¿Y es silencio? Sí, claro, también es silencio. Porque entre las notas a veces hay silencio. Por ejemplo, fijaros cómo voy haciendo pequeñas pausas, ¿no? Por tanto, es tan importante lo que suena como la pausa que me da ese respiro, ¿no? Por tanto, sí, música es sonido y silencio. Pero ¿cuánto de sonido? ¿Cuánto de silencio? ¿Quién lo decide? ¿Ha de ser un 50-50? ¿Ha de ser, oye, mi Antoni, hazme una canción y ponme un 80 de sonido y ponme un 20 de silencio? Arréglamelo un poquito, ¿no? ¿Podría ser todo el rato sonido una canción? Sí, puede ser, mira. Una pequeña improvisación, una canción en donde no ha habido silencio. Eso es posible. Vale. Y la pregunta genial, ¿puede ser una canción únicamente con silencio? Os voy a tocar una.
¿Qué os ha parecido? Uy, esto cuando lo explico en una clase genera enfados. Esto es una estafa, esto no puede ser música. ¡Buah! Y resulta que hay una obra del compositor John Cage, compositor contemporáneo siglo XX, cuando el arte, la pintura, la arquitectura, la escultura, la música empezó a generar conceptos del lenguaje muy diferentes a lo que habían sido los siglos anteriores, en donde la música sonaba bien, en donde la pintura era bonita, y empezaron a crear discursos surrealistas, minimalistas, de aquellas obras en arte que decías, es que no entiendo qué es esta obra, ¿no? Pues en música se generó también la provocación del sonido aleatorio, de la composición de esas cosas que suenan así. Bueno, yo creo que esto, y perdonadme, pero bonito, pues no, a mí no me gusta. Mira, vamos a dejarlo en que no me gusta, porque siempre hay alguien que dice, a mí me gusta. Bueno, pues a ti te gusta, pero bonito no es. Es decir, entró la provocación en el arte a partir del siglo XX. Y en música la provocación máxima fue esta obra de este compositor contemporáneo que os digo, John Cage, que creó la obra titulada 4:33, que era 4 minutos y 33 segundos de absoluto silencio. Os he tocado de nuevo el inicio de esta obra. 4 minutos y 33 segundos de silencio. ¿Eso es música? ¿Eso es obra? ¡Wow! Aquí se nos genera un debate brutal. Quizá otro día lo dedicaré a hablar de cuándo consideramos que una cosa es artística o no es artística o es una tomadura de pelo. Ya lo hablaremos y buscaremos qué parámetros nos pueden ayudar a eso, ¿no? Pero de momento, como ejemplo de lo que es el silencio, nuestro gran tema de hoy, esta obra que podéis, bueno, iba a decir escuchar, ¿no? Sería casi una broma escucharla, pero sí, entrar en YouTube y ponéis John Cage o ponéis 4:33 y os saldrán diferentes versiones que se hacen, ojo, en auditorios repletos de gente que han pagado una entrada y se interpreta esta obra, ya sea en gran orquesta sinfónica, en coro, en guitarra sola, bueno, y veréis muchas interpretaciones de esta obra. Es genial lo que genera, la provocación que genera una obra como esta. Más cositas del silencio. Cuando lo aplicamos al casi diría así, al desarrollo personal, al crecimiento personal, que es un poco el eje conductor de esta serie de podcast, porque aunque yo sea una persona dedicada a la comunicación, al escenario, a la música, en realidad lo que estoy haciendo es ayudarme, mira, iba a decir ayudaros, pero no, ayudarme a crecer cada día y a desarrollarme personalmente con todos estos aprendizajes que cada día sigo aprendiendo y ahora compartiendo, ¿no? Pues el silencio a nosotros nos ayuda a calmarnos, a calmar nuestro entorno, a silenciar nuestra mente, a no pensar, a no escuchar, a darnos espacio. Y el silencio nos ayuda a regenerarnos. El silencio, cuando nuestra mente está en silencio, el cerebro aprovecha para ordenar todo aquello que ha entrado en nuestra cabecita durante todo un día. Por eso en la noche es tan necesaria descansar, porque el cerebro aprovecha ese ratito que tú no estás haciendo nada para ordenarte y entender las cosas. Pues bien, nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? El silencio nos da paz. Y el paz nos ayuda a vivir con menos estrés. Nos ayuda a estar en paz. En paz, mira, aprovecho para hacerme publicidad a mí mismo. En paz, una de las obras para piano solo que estos meses estoy publicando un single cada mes, que lo podéis encontrar en Spotify. Se titula En paz. Ponéis en Spotify En paz a Tolmos o Antoni Tolmos y ese ratito está inspirado en encontrarnos en paz con nosotros mismos. Otros tipos de silencio. Mira, hay uno que le llaman el silencio objetivo, es cuando es la ausencia de sonido, la ausencia de ruido. No hay, pues no está sonando nada. Y entre paréntesis ya os digo que es imposible el silencio absoluto. Pero bueno, sí, hay momentos que, mira, ahora estamos en silencio. Nadie lo ha provocado y estoy en silencio. Perfecto. Luego está el silencio subjetivo, que es el que hacemos intencionadamente. Los dos son muy importantes,
Porque, claro, sin el silencio objetivo, claro, nuestra comunicación resultaría como un poco caótica, ¿no? Pero claro, hay veces que ese silencio casi diría que es voluntario, por ejemplo, cuando estamos en un ascensor y no dices nada. ¡Wow! Se pasa más rato ahí, ¿no? Si tienes un vecino, oh, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Oye, aquello de la escalera, ¿cuándo lo arreglamos? Ah, sí. O mira, de hoy va a hacer fresquito, ¿eh? ¿Qué realmente nos interesa explicar que va a hacer fresquito? No, muchas veces no. Lo que nos interesa es romper el silencio, porque el silencio incomoda. El silencio nos incomoda tanto que os explico que alguna vez en mis clases de la universidad, cuando hablamos de todo esto y yo entro en un tema o quiero recrear un espacio de calma, de silencio para que los alumnos piensen, reflexionen sobre algo, o estamos escuchando alguna música, o estamos viendo algún vídeo que les pongo súper impactante, súper emocional, alumnos universitarios, alumnos de más de 18 años, cuando tú creas ese silencio, que para mí es el éxito de esa clase, ¿no? Crear ese silencio, que entre comillas digo que cada vez me cuesta más mantener ese silencio en la clase, pero bueno, el día que lo consigo, de repente un alumno o alumna dice una tontería inmensa para romper el silencio y que todos los demás salten a reír. Y a mí es como si me hubieran tirado un puñal directamente al corazón, ¿no? ¿Por qué ha dicho eso ese alumno en ese momento? ¿Tanta necesidad tenía de decir algo? No. Lo que necesitaba era romper el silencio porque ese momento tan íntimo, tan de introversión, tan de silencio de nuestra mente, eso hay personas que le hace pasar vergüenza. Hay personas que ven que se están emocionando y cuando hay gente delante quieren huir de que se les vea emocionados. Cuando es lo más bonito que te puede pasar, emocionarte delante de las personas, ¿no? Para romper ese momento, para decir, oye, no me gusta, me encuentro incómodo, dicen una tontería, hacen una broma para que sus compañeras y sus compañeros de clase se rían y se actúe como auténtica dinamita, como un explosivo a ese momento, ¿no? Eso es el no querer crear un silencio porque incomoda. Y seguiríamos hablando y hablando y hablando del silencio, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es callar, callar y callar. Reflexiones, aportaciones, algunos contenidos de valor, como os digo siempre, datos que saco evidentemente de otros autores, de otras personalidades de las que aprendo cada día y algunas las resumo aquí, os las explico. Algunas son vivencias personales y opiniones y reflexiones. Y hoy, para acabar este podcast y el silencio, esa expectativa del silencio, una frase que escribí hace años en uno de mis discos. Acostumbro a escribir una frase. Al principio escribía una frase para cada disco, ¿no? Y cada vez, como tengo tantas ganas de explicar cosas, ya acabo haciendo un podcast y explicando un montón, ¿no? Escribí una vez una frase en un disco que decía: las palabras se escriben en el papel, la música en el silencio. Y recuerdo otra frase. Esta que os acabo de decir está incluida en el CD Silencios, del año 2001, que también está evidentemente en las redes, ¿no? En Spotify y eso. Y años más tarde escribí otra frase en el disco Patio de Luces. El disco Patio de Luces es el disco más jazzístico que yo he hecho nunca. Un disco a trío de jazz, piano, bajo y batería, con dos grandes músicos y amigos, Joan Andreu y Miquel Torà. Y ese fue uno de los discos, ya digo, un poquito más jazzísticos que tuvimos el honor de presentar en el Festival de Jazz de San Sebastián, en un concierto memorable que la verdad, cada vez que me acuerdo de ese concierto, ¡buah!, qué subidón de concierto. Pues en ese disco, Patio de Luces, escribí que quizás la música no nos haga más felices, pero llenará el silencio de los momentos más difíciles. Bueno, pues con esta frase, reflexión,
me encantará que te haya gustado, que te haya aportado cositas que no sabías, ojalá. Reflexiones y ahora sí, me encantará que puedas comentar en alguna de las plataformas este podcast, que compartas alguna reflexión y como en estos capítulos os estoy diciendo, pues bueno, si crees que este podcast le puede gustar a alguien que conozcas, porque a lo mejor son personas que se parecen a ti y les encantaría, ¿no? Pues te agradeceré que le envíes el link, le pases la suscripción, bueno, lo que tú desees, ¿vale? Y de esta manera pues vamos haciendo el podcast cada vez más grande, que es mi objetivo, la verdad, si no, ¿para qué, no? Explicar estas cosas y grabaros estos podcasts, pues para que viaje en el silencio.